Escuchamos a Ignacio Copani y vamos a escuchar ahora a otro militante a quien le decimos feliz día también, Alejandro Otero, que además es nuestro economista. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Feliz día para ustedes también. Ha sido una gran celebración la de ayer, muy merecida por otra parte. Así es. ¿Pudiste estar ahí en la plaza? Sí, absolutamente, claro que sí. Qué bueno. Ahí he estado con los compañeros celebrando y reafirmando la condición de militante. Se decía también, uniendo ya con el tema que más nos toca tratar en esta sección, que era una especie de apoyo para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se vivió así, pero sí era lo que se especulaba previamente, y también con los anuncios tanto del ministro como del presidente, pareciera que va a ser uno de los temas importantes en este fin de año. Sí, a ver, me parece que sin duda no se vivió de ese modo. Me parece que la plaza expresó algo más bien político, de reafirmación de apoyo al gobierno y de necesidad de acelerar en el camino de la recuperación económica y el bienestar de la mayoría de todos los argentinos. Pero esto que decís me resuena. En todo caso, los que tenemos algunos años, recordamos que promediando el gobierno de Alfonsín, que tantas expectativas había generado a la salida de la dictadura y que cargaba con una deuda descomunal, nota al pie. Fíjate que la deuda que le tocó a Alfonsín, que generó la dictadura a lo largo de toda su gestión, es la misma cifra que está ahora negociándose, mil más, mil menos, la misma cifra que está ahora buscando renegociarse con el Fondo Monetario. No era en aquel entonces 43.000 millones de dólares, una cifra que no tenía ningún antecedente en la historia, y promediando lo que fue una gestión inicial de confrontación y firmeza con el fondo, cambió y viró hacia un acuerdo que supuso una convocatoria a la plaza que terminó con el anuncio de economía de guerra, ¿no? Claro. Y eso fue muy decepcionante. Fue una plaza que terminó con la gente desmovilizándose con una cara de tristeza y decepción que no tiene nada que ver con lo que pasó ayer, digamos. Era completamente diferente. A ver, sin duda el tema de la renegociación de la deuda es muy importante, lo venimos diciendo sin cansarnos a lo largo de todas estas columnas. Es uno de los temas del año. Recordemos que la mitad del camino ya fue resuelto por el gobierno. Esto parece haber quedado en el olvido, pero es muy importante. Ha sido uno de los logros en materia económica más importantes del gobierno, la renegociación con los privados. Ahora lo que se está terminando de definir es la renegociación con el fondo por aquel famoso crédito insólito de 45.000 millones de dólares que le dio el gobierno, el Fondo Monetario al gobierno de Macri, justamente cuando estaba a punto de entrar en default con los privados. El propio Macri, a confesión de parte de Relevo de Prueba, ha dicho hace poco que el préstamo se tomó para pagarle a los bancos porque se querían ir, ¿verdad? Sí. Y entonces esa renegociación es muy importante porque habilita al camino de la recuperación económica. La deuda hoy es impagable. Para ponerlo solo en un dato, la negociación que hizo Macri, el acuerdo que firmó Macri, supone que la Argentina en marzo del año que viene, es decir, acá a unos pocos metros, marzo del año que viene, la Argentina tendría que estar poniendo más de 19.000 millones de pesos, más de 19.000 millones de pesos. Para que tengamos una idea, uno de los grandes logros económicos de este año, más allá de que no se percibe todavía, es que el saldo de la balanza comercial, es decir, el intercambio con el mundo entre lo que vendemos y lo que compramos, es un saldo favorable de 15.000 millones de pesos, un saldo favorable muy bueno. Para encontrar uno semejante hay que remontarse muy atrás, muy a principios de la década pasada, y entonces el acuerdo que hizo Macri supone pagar más que lo que sería el saldo positivo de las cuentas externas en materia comercial de la Argentina. Es decir que evidentemente es imposible atender esas obligaciones a las que
Macri comprometió al país con un proceso de recuperación, desarrollo y bienestar, dado el estado de destrucción del aparato productivo y el empleo que se le legó al gobierno actual, que recibió el gobierno actual, agravado obviamente por las condiciones de la crisis internacional desatada a partir de la pandemia. Así que este tema es sin duda clave y está muy bien que le pongamos el ojo. El anuncio del presidente diciendo que se va a mandar un proyecto de ley también es una novedad, porque como hemos dicho ya en alguna ocasión acá, y esa ha sido parte del problema histórico de la Argentina, que los poderes ejecutivos pueden tomar deuda y eventualmente renegociarla sin intervención del poder legislativo. Esto sería una novedad que el gobierno, aunque no tiene obligación de hacerlo, sometería el acuerdo a el Congreso, lo cual también muestra una voluntad política y mayor confiabilidad en la condición de cumplimiento de ese acuerdo, en tanto, como sabemos, en la legislatura están en distintas proporciones representadas todas las fuerzas políticas y las expresiones de los argentinos que han sido consolidadas en la elección del domingo pasado, ¿verdad? Es un extraño dictador maoísta, Alberto, que manda todo a la resolución política. ¿Te parece? Escuchamos un poquitito a Guzmán, que creo que tiene algo que ver con lo que mencionabas de Alfonsín, de aquel cambio de rumbo que tomó al final del gobierno, en este caso con otro tipo de solución. Para construir una ventaja comparativa en aquello que nos da más capacidad de creación de riqueza, más capacidad de desarrollo, hay que seguir invirtiendo, privilegiando la inversión en la obra pública, en la educación, en la salud, en el desarrollo científico y tecnológico. Y eso es lo que continuaremos haciendo. Bueno, lejos del ajuste, la propuesta es seguir invirtiendo en estas diferentes áreas que incluso comparando con el pasado reciente, algunas habían perdido su apoyo por parte del Estado, pasando de ministerio a secretaría, como es salud, como es también ciencia y técnica, y trabajo mismo. Es muy bueno la cita que pasás, porque todo el mundo enfatiza del discurso de Alberto, el discurso en cadena nacional, me refiero del domingo, el capítulo destinado al fondo. Y está muy bien porque, como decimos, es central, es clave para el devenir del desarrollo económico de la Argentina en lo inmediato. Pero hubo otro párrafo, u otros párrafos, que para mí, te digo, son incluso más importantes que los del fondo y que tienen que ver con esto que dice Guzmán, que además implican un matiz, sobre todo con respecto al discurso que el ministro venía teniendo antes de las elecciones, en torno a lo que, para decirlo rápido, es cuál debe ser la locomotora, el foco de la atención de la economía argentina, las exportaciones o el mercado interno. Y sin dejar de atender la necesidad del comercio mundial, porque es imprescindible para la Argentina generar divisas, porque todo proceso de crecimiento en la Argentina plantea en algún punto la famosa restricción externa, que es que cuanto más crece la economía argentina por el grado de desintegración de su industria que le impusieron las distintas oleadas neoliberales, reclama o requiere más dólares para financiar ese crecimiento, y entonces sin duda hay que generar, como la Argentina no emite dólares, tiene que mejorar sus términos de intercambio con el mundo, sin descuidar eso. La clave ahora, y lo dijo Alberto con todas las letras el domingo, incluso con cierto estilo teórico de profesor universitario, que lo importante acá es activar la demanda agregada, es activar la capacidad de consumo y la capacidad de gasto del pueblo argentino para que esto genere el proceso de crecimiento que estamos buscando y que estamos deseando la mayoría. Y esto depende de mejorar los ingresos para potenciar el consumo, es decir, que la mejora en los ingresos no sea hundida o evaporada rápidamente vía precios por la inflación, y depende también en gran medida del gasto público. Esto que decía Guzmán, la obra pública, la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en educación. Entonces esas dos variables, la mejora de los ingresos de asalariados, jubilados, pensionados, etcétera, y el sostenimiento del gasto público en infraestructura, ciencia y tecnología y demás, van a generar
un nivel de atracción a la inversión que es absolutamente indispensable para reanimar la economía, para retomar la senda del crecimiento, que es precondición del bienestar de los argentinos. Y por supuesto, ese crecimiento, y también lo dijo Alberto con claridad el domingo, y mucho más claramente Axel en su exultante discurso, muy entendible por supuesto, en el búnker, celebrando el resultado electoral, eso requiere mejorar los ingresos de los argentinos, requiere contener el proceso inflacionario. Y contener el proceso inflacionario requiere una decisión y administrar un nivel de conflicto que es inevitable en el camino de este logro que estamos diciendo y que muy claramente, a mi juicio, pusieron Alberto y Axel en la celebración del domingo. Ale, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Alejandro Otero, economista y, compañero ahí militante, estuvo ayer en la plaza también, haciendo un repaso de los últimos anuncios en materia económica, buscando, pareciera, una profundización de lo que se estaba pidiendo, ¿no? El apoyo a la población, el apoyo al Estado argentino y también, si se puede, cancelar una deuda impuria, pero que está comprometido el Estado argentino durante el gobierno de Macri. Yo marcaba mucho esto. No es la deuda de Macri, es la deuda del Estado argentino. Macri ganó por los votos. Lo que no tenemos que permitir es que vuelva a ganar por los votos un proyecto de país, que en realidad es un proyecto de colonia, que promueve ese tipo de deudas. En este caso fue además con fines totalmente partidarios y particulares. Lo ha dicho él mismo, para pagarle a los bancos que supuestamente se querían ir por kirchneristas. Bueno, pero fue el Estado argentino el que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional igualmente. Y fue un proyecto político de país que ha sacado 43% en las últimas elecciones. Así que hay que tenerlo bien en cuenta para seguir diciéndolo y decir que si no queremos que siga habiendo deuda en la Argentina, que siga habiendo falencias económicas para la población y para el Estado, tenemos que terminar con este tipo de proyectos. Bueno, un pequeño comentario a lo que muy bien relataba con mucho más saber técnico y seguramente también con más fundamento teórico ideológico recién Alejandro Otero.